Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González y en esta oportunidad va a llevar este tiempo devocional como título La victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Me gustaría que prestemos mucha atención porque hay muchos que medan y que falsifican la palabra del Señor, que dicen cosas absurdas acerca de Cristo. Y recordemos, amada iglesia, tengamos esto presente. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el victorioso, Él es el vencedor. Lo ha sido en el pasado, lo es en el presente y lo será en el futuro. Su victoria es inmutable, su victoria no cambia, su victoria permanece para siempre. Para comenzar este tiempo devocional vamos a leer un texto que se encuentra en el libro de los Salmos. Salmo 76, verso 3, dice la palabra del Señor. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra, dice el Señor en su palabra. Y como he dicho, tengamos presente a nuestro Señor Jesucristo como un victorioso guerrero. Y nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon tiene una reflexión para nosotros en esta mañana. Prestemos muchísima atención. El glorioso clamor de nuestro Redentor Jesucristo, consumado es, fue el tañido que anunció la muerte de todos los adversarios de su amado pueblo. La destrucción de las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. He aquí el héroe del Gólgota utilizando su cruz como yunque y sus ayes como martillo, haciendo añicos manojo tras manojo de nuestros pecados. Esas envenenadas saetas del arco y pisoteando toda denuncia y destruyendo toda acusación. ¡Qué golpes gloriosos da el poderoso Redentor con un martillo mucho más pesado que la fabulosa arma de Thor! Como vuelan en pedazos los diabólicos dardos y los infernales escudos son quebrados como vasos de alfarero, he aquí, él saca de la vaina de infernal hechura la temible espada de poder satánico y la rompe sobre sus rodillas como alguien rompe leña seca y la echa en el fuego. He aquí, ningún pecado del creyente puede ahora ser una saeta que lo hiera mortalmente. Ninguna condenación puede ahora apartarnos del Señor Jesucristo. Nada puede matar a un creyente, porque el castigo de nuestro pecado fue sufrido por Cristo, y una expiación perfecta de todas nuestras iniquidades fue hecha por nuestro bendito sustituto y fiador. Ahora, ¿quién acusará? Ahora, ¿quién condenará? Cristo murió, mas aún también resucitó. Jesucristo vació las aljabas del infierno, apagó todo dardo de fuego, despuntó toda saeta de ira. El suelo está sembrado de astillas y de restos de las armas de guerra del infierno, los que no son visibles solo por recordarnos nuestro peligro anterior y nuestra gran liberación. El pecado no tiene más dominio sobre nosotros. Jesús ha terminado con él y lo quitó para siempre. Oh tu enemigo, las destrucciones han llegado a un fin definitivo. Hablad de todas las admirables obras del Señor. Vosotros que mencionáis su nombre, no calléis ni de día ni cuando el sol se pone, sino que tu lema debe ser este: bendice, alma mía, al Señor. Nos dice nuestro hermano Charles Haddon Spurgeon en este tiempo devocional. Y me gustaría que nosotros ahondemos un poco más hablando acerca de la victoria de Cristo. Pero antes de comenzar, hablando de las victorias de nuestro Señor Jesucristo, de su victoria absoluta en la cruz del Calvario, me gustaría que prestemos atención a estos textos de advertencia. Son dos. Prestemos atención. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice el Señor en su palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
Vamos a leer algunos versículos más siguiendo este mismo capítulo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto es ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos, escuchen bien lo que dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y estas doctrinas de demonios no son otras que las que declaran que nuestro Señor Jesucristo fracasó en su obra en la cruz. Muchos dicen por ahí que nuestro Señor Jesucristo fracasó en su misión de venir y traer gloria al Padre y salvación a todos aquellos que Dios había predestinado, había escogido, había separado desde antes de la fundación del mundo. Con esto en mente, teniendo presente que muchos quieren falsificar la palabra del Señor, que muchos están diciendo estas cosas absurdas de nuestro Señor Jesucristo, con esto en mente, advertidos con estos textos de la palabra de Dios, me gustaría también que nosotros, que nuestro entendimiento sea alumbrado por estas verdades que se encuentran en la palabra de Dios y que nos hablan del triunfo, que nos hablan de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 15. Me gustaría que prestemos muchísima atención. Colosenses 2, 15. Y dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios, y habiendo despojado a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo y él despojó a toda autoridad demoníaca, a todo principado, a toda potestad. Los exhibió públicamente, triunfando, burlándose sobre ellos en una cruz. Juan capítulo 12, versículo 31. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y lo fue cuando nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Fue echado fuera del gobierno que él tenía en este mundo, porque aquel que reina y aquel que vive para siempre es nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Segunda de Corintios 2, 14. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Efesios capítulo 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en las regiones celestes. Efesios 4, 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres, porque nuestro precioso Dios tenía toda autoridad, tenía toda la potestad de dar dones a los hombres, para que llevásemos así nosotros a cabo la misión que Él nos ha dejado, que es la gloria de Dios y la salvación de todos aquellos que todavía están perdidos. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas en Cristo, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, todo ha sido creado por medio de Cristo y para Cristo. Por eso de Él es la gloria.
y Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y sobre toda autoridad. Amadas vidas, no hay otra autoridad suprema sino una sola, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y su autoridad es sobre todo poder, sobre todo principado, sobre toda potestad. Y qué privilegio tenemos todos nosotros de estar en las manos de este precioso, bueno, justo, todopoderoso y victorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien venció en una cruz. Para muchos es absurdo este pensamiento. ¿Cómo puede una persona triunfar perdiendo? Dicen muchos. Pues eso es, amados hermanos, lo que Dios nos revela en su palabra. Según nuestra perspectiva, lo insensato de Dios es más poderoso y más glorioso que la sabiduría de los hombres, porque eso es lo que ha venido a hacer nuestro Señor. Ha venido a desbaratar la sabiduría de los hombres, haciendo todo aquello que para el hombre supuestamente es absurdo. Dios ha venido y lo ha hecho con su Hijo Jesucristo, pero eso que para el hombre es absurdo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para salvación, porque ese es el precioso evangelio, que el justo viene y muere por los injustos para llevarnos a Dios, a nosotros, viles y miserables pecadores que no nos merecíamos absolutamente nada, pero que hemos sido nosotros alcanzados por la gracia de un buen Dios que decidió amarnos cuando no tenía por qué hacerlo. Entonces, amada iglesia, qué privilegio tenemos nosotros de ser el pueblo de Dios, de ser los escogidos de Dios, de ser los redimidos de Dios, de ser aquellos que un día se sentarán con Cristo y estaremos con Él para siempre, porque Él es el vencedor. Recordemos, amada iglesia, que nosotros estamos en las manos de aquel que ha vencido sobre todo dominio, principado y potestad. Recordemos el título de este tiempo devocional, la victoria de Cristo. Disfrutemos y gocémonos de nosotros estar en los caminos del Señor. Me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional y que muchos otros puedan conocer y que puedan tener claras estas verdades en su corazón, unas verdades que revelan la victoria de Cristo. Y me gustaría también animarles para que el día de mañana, si mi Padre así lo permite, pues podamos conectarnos y compartir juntos de un maravilloso y precioso tiempo devocional. Que sigamos nosotros escudriñando, indagando y deleitándonos, conociendo a nuestro precioso, glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien nos amó cuando no tenía por qué hacerlo. Y nos amó de tal manera que dio su vida por nosotros en una cruz. Gracia y paz, amados hermanos, que tengan un precioso y maravilloso día. Y si mi Padre así lo permite, nos veremos el día de mañana. Bendiciones a todos.